Hola amigos de Ecuador, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes. Hace tiempo que no hacía Facebook Live, pero he vuelto a la carga. Voy a darle un barrido y una información bastante sensible para lo que se queda de semana de campaña electoral y los intentos de lo que será la oposición para tratar de desestabilizar las elecciones ecuatorianas. Ellos están preparando, escuchen bien, la oposición ecuatoriana, siguiendo el libreto de la CIA en Latinoamérica, del Plan Cóndor y la desestabilización, está preparando lo siguiente. Un grupo muy radicalizado de violentos que están financiados por este servicio de inteligencia van a infiltrar en el movimiento Alianza País a algunas personas armadas para que disparen en contra de los militantes de Creo que ese día salgan a protestar en el CNE o que estén en los lugares, en las calles, viendo el resultado de las elecciones. Esto es lo que se conoce como una operación de bandera negra. ¿Cómo funciona? Se infiltran personajes en las filas de Alianza País, disparan en contra de militantes de Creo y hacen aparecer como que fueran los militantes de Alianza País los que están provocando un crimen, un asesinato, una desestabilización. ¿Dónde se hizo esto con mucha precisión? En Venezuela durante las guarimbas, donde hubo una imagen que recorrió el mundo de 3 o 4 personas disparando debajo de un puente. Los medios de comunicación mostraban mucha gente en ese puente, pero las imágenes reales demostraban que no había nadie. Hay que tener mucho cuidado porque ellos ya contactaron a algunos grupos delictuales, tienen financiamiento, les están pagando a algunos delincuentes comunes para infiltrarse en las filas de Alianza País. El señor Lasso no tiene ningún escrúpulo, ya sabe que va a perder y va a buscar desestabilizar el Ecuador de todas formas sin pensar en los límites en la vida de las personas o en el daño que puede provocar. El plan es desestabilizar Ecuador. El 2 de abril, con el triunfo de Lenín Moreno, lo que ellos van a buscar es tratar de provocar una intervención armada del ejército o de las Fuerzas Armadas, y para eso necesitan una justificación. La justificación va a ser que estos personajes pagados por la oposición se van a infiltrar en las filas de Alianza País y van a disparar en contra de ellos mismos. Ellos no tienen color político, no tienen ninguna tendencia, son solamente delincuentes comprados por la oposición para tratar de generar un caos y un clima de terrorismo en el país que permita la intervención de los militares. Ustedes pueden creer que esto que es una paranoia, ¿no? Pero yo les quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la historia de las intervenciones de la CIA en el continente. Ellos parten más o menos el año 1954 en Guatemala, cuando votan a Jacobo Arbenz Guzmán, que había sido legítimamente elegido en el año 1951, y el presidente Eisenhower y la CIA no estaban contentos con las reformas realizadas por Arbenz, y los votan porque Arbenz empezó a combatir en contra de la United Fruit Company y la oligarquía guatemalteca. La operación que ellos hicieron fue bombardear la capital de Guatemala y asesinar a líderes campesinos, situación que fue empeorando hasta que estalló una guerra civil que enfrentó al gobierno con las fuerzas opositoras. Se dice que al final de la intervención Arbenz había sido derrocado, más de 200.000 personas habían muerto y los militares tomaron el poder del país. Ellos generan el bombardeo en Guatemala en 1954, votan a Jacobo Arbenz y generan la desestabilización del país hermano, ¿no? Chile, 1970, antes de que asuma Salvador Allende, matan al comandante en jefe del ejército René Schneider. Primera vez que se asesina a un comandante en jefe del ejército, un comando de la CIA, para que Salvador Allende no asumiera como presidente, ni siquiera lo dejaban asumir. Ayer ustedes vieron en la sabatina que el presidente Rafael Correa conversó con el nieto de Carlos Prats, quien fue un general constitucionalista que renunció el año 73, porque las presiones para generar el golpe eran muy grandes en Chile. Él no permitió esas presiones de oposición, de medios de comunicación de oposición, de gente de extrema derecha que buscaban desestabilizar a Salvador Allende. Él renuncia y el año 1974 Pinochet manda un comando de la DINA y de la CIA para asesinarlo y le pone una bomba debajo del auto y lo mata en Buenos Aires. Otros casos, Haití en 1959. En 1957, François Duvillard, conocido como Papa Doc, empezó su dictadura bajo la protección de Estados Unidos. 2 años después, un levantamiento popular amenazaba la estabilidad del control norteamericano en la zona, razón por la cual Duvalier, o Papa Doc como era conocido,
con la ayuda de Estados Unidos, creó la Milice Volontaire de la Seguridad Nacional, o MVSN, un violento organismo de represión que terminó con la vida de más de 100.000 personas. En 1971, el poder pasaría de manos de Francesc Duvillard a su hijo Jean-Claude Duvillard, quien gobernó hasta 1986, lo que marcaría el final de la dictadura. La CIA no solo actuó en Chile, en Argentina, en Ecuador. Ya les dije el caso de Guatemala. El caso de Guatemala en 1954, cuando votan a Jacobo Arbenz Guzmán. El caso de Haití en 1959, poniendo a Papa Doc, uno de los dictadores más brutales. Brasil en 1964, cuando João Goulart, también conocido como Jango, cumplía su 4º año de mandato como presidente democrático en el país carioca. Sus reformas socialistas, especialmente aquellas que tenían un efecto negativo en los beneficios de las multinacionales norteamericanas, llevaron a la oposición de derecha y la Fuerza Armada, apoyada naturalmente por Estados Unidos, efectuaron un golpe de Estado para descabalgar a Goulart. ¿Ya? Esto fue, João Goulart salió en 1964. Fíjense todas las operaciones de la CIA que han hecho para desestabilizar a Latinoamérica. Uruguay, 1969-1973. En los años 70 en Uruguay nace el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaru, del cual era miembro Pepe Mujica, un movimiento política y guerrilla urbana que surgió para hacer frente al control norteamericano del país charrúa. La CIA, por supuesto, no vio con buenos ojos el surgimiento de los Tupamaru y decidió tomar carta en el asunto. Así, en 1969 llega al país uruguayo Don Mitrione, agente del FBI, quien hizo de la tortura un proceso rutinario en la vida del país. 3 años de trabajo norteamericano allí dieron sus frutos y en 1972 se instaló la dictadura de Juan María Borba de Berry. Bolivia, 1971. A finales de 1966, Ernesto Che Guevara arribó a Bolivia para incitar una revolución contra el general René Barrientos, que había entregado a Estados Unidos el control sobre sus recursos mineros. 2 años después, el Che fue fusilado por orden de la CIA. Sin embargo, la Junta Militar de Juan José Torres, de carácter antiimperialista, se encargó de generar reformas sociales y laborales que llevaron a Estados Unidos a preparar un nuevo golpe de Estado en el país andino. Así, en 1971 se instaura la dictadura de Hugo Banzer, una vez más llena de detenidos, muertos y desaparecidos. Chile, 1973, el caso Salvador Allende, el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, 3.500 detenidos desaparecidos, más de 40.000 víctimas directas de la dictadura, exiliados, torturados, etc. Argentina, 1976, la dictadura más sangrienta de América del Sur, dicen algunos, auspiciado dentro de la inenarrable Operación Cóndor, tuvo lugar en Argentina y fue resultado del golpe de Estado de 1976, de nuevo auspiciado por la CIA. Este golpe sirvió para recabar a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instalar una junta militar que se mantendría en el poder hasta 1983. Tenemos El Salvador, 1980, luego de más de 50 años de dictadura entre 1931 y el 81, El Salvador está dividida y controlada por 13 familias famosas que tienen en su poder más de la mitad del país. La CIA empezó poco a poco a preparar al ejército gubernamental, dotándolo de armas y preparándola para una posible revuelta popular. La situación llegó al límite en que la CIA se enteró que jesuitas ayudaban a las masas, los mandaron a matar, pero también le pidieron a Juan Pablo II que hablara con el arzobispo Óscar Arnulfo Romero para pedirle que asistiera con la ayuda al pueblo. Romero se negó y lo mataron durante una misa en 1980. La muerte de Romero fue el preámbulo de una guerra civil en el país salvadoreño que duró más de 12 años y que enfrentó a las Fuerzas Armadas del Salvador contra las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Además, este hecho ha sido inmortalizado en varias películas como Romero de 1989. Mataron a un sacerdote haciendo misa en 1980 en El Salvador. Panamá, 1989. En 1983, Noriega, un supuesto agente de la CIA, llegó a la presidencia de Panamá, un país que siempre ha sido de vital importancia para los Estados Unidos. A pesar de que Noriega era fiel a los Estados Unidos, tenía un gran poder como narcotraficante de drogas y poco a poco el dinero y el poder adquirido lo convirtió en un problema para la Agencia Nacional de Inteligencia, la CIA. Así, en 1989, Noriega se negó a aceptar los resultados de las elecciones en las que ganó el representante de la oposición, Guillermo Endara Galimani. En su lugar, Noriega nombró de presidente a Francisco Rodríguez, uno de sus allegados. Esto dio lugar a la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, conocida como la Operación Causa Justa.
cuyo objetivo era la captura y extradición de Noriega. Estados Unidos consiguió lo que se proponía, no sin antes haber asesinado a cerca de 4.000 personas en Panamá. Perú, 1990, Alberto Fujimori es otro de los nefastos dictadores que llenaron de sangre la historia de Latinoamérica. Este ingeniero llegó al poder gracias a la ayuda de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, que vieron la oportunidad de controlar el país y tenían en el poder a Fujimori. Uno de los papeles más importantes en la historia es el de Vladimiro Montesinos, ex agente de la CIA y jefe de servicio de inteligencia de Fujimori, que entre otras cosas aceptó soborno de Andrónico Luxis chileno, que fue manejado por algunos chilenos que encubrieron esta operación. Si se dan cuenta, Estados Unidos, por lo menos desde el año 1940, si no me equivoco, desde el año, déjenme revisar mis anotaciones, por lo menos desde el año 1954, ha generado golpes de Estado y desestabilizaciones sistemáticas en el continente. Había un amigo que me decía que repitiera lo del principio, que dije al principio. La CIA está preparando junto a grupos de desestabilizadores una radicalización del proceso en Ecuador y no aceptar el triunfo de Lenín Moreno el día domingo 2 de abril, para lo cual van a infiltrar a ciertos personajes delictuales para que disparen en contra de militantes de Creo, de la oposición, buscando llenar de sangre las calles ecuatorianas para justificar una intervención armada de las Fuerzas Armadas. Es la única forma que tienen para tratar de evitar que asuma Lenín Moreno. Es un escenario muy parecido a lo que hicieron Allende con el asesinato de René Schneider. La oposición ecuatoriana está desesperada, ya no sabe qué hacer. El día miércoles, el agente de la CIA, Fernando Villavicencio, lanza un libro en contra de Jorge Glass y Rafael Correa y de todo el mundo, justo el miércoles, a 4 o 5 días de la elección presidencial del 2 de abril. Eso también es parte de la operación, están buscando calentar las calles. Fíjense que no ha aparecido Andrés Páez, nadie sabe dónde está Andrés Páez y no sería extraño que estaría en Estados Unidos, en Miami, recibiendo instrucciones para generar esta guarimba estilo ecuatoriano. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reproducir este video, denunciarlo, aprender de la historia de Latinoamérica. No es paranoia, ahí está la información, ahí están los datos históricos, ahí están todas las operaciones de inteligencia que ha realizado la CIA para desestabilizar a nuestros países en Latinoamérica, y lo más probable es que ellos lo que estén buscando es infiltrar, insisto, con delincuentes a la gente de Alianza País que vaya a defender el triunfo que esté celebrando, para disparar en contra de la oposición y la gente de Creo, para provocar un caos social que justifique la intervención armada y provocar a lo menos una intervención de las Fuerzas Armadas para evitar el triunfo de Lenín Moreno. Hay que tener mucho cuidado, estar muy atentos y a investigar esta denuncia, y por favor puedan reproducir todo lo que he dicho en este video, porque es muy importante para la seguridad nacional del Ecuador. La democracia tiene que ser respetada siempre y son los ecuatorianos los llamados a defender el debido proceso y la participación ciudadana para elegir a quién será el sucesor del presidente Rafael Correa. Buenas noches, que estén muy bien.